La charla de hoy está titulada Anatomía de la pared abdominal. Va a estar a cargo de María Paula Vargas, estudiante de octavo semestre, y Daniel Felipe Leiva, estudiante de séptimo semestre. Adicionalmente, nos acompaña el doctor Felipe Casas Jaramillo. Él es cirujano general egresado de la Universidad de La Sabana y actualmente es el jefe del Grupo de Soporte Nutricional y Metabólico de la Fundación Cardioinfantil. Entonces, muchas gracias, doctor, por acompañarnos y le doy la palabra a María Paula y a Daniel. Listo, buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, Bueno, entonces nosotros somos María Paula y Daniel, vamos a hablar sobre la anatomía de la pared abdominal. Entonces esta fue la bibliografía que utilizamos para realizar la presentación, principalmente el libro de Grade Anatomía para Estudiantes, Principios de Cirugía de Swartz, Anatomía Clínica de Pro y el Atlas de Netter, y unos cuantos artículos sobre la composición de la pared abdominal. Entonces, primero vamos a hablar de qué es la pared abdominal, empezando por sus límites. Entonces, sabemos que el abdomen tiene una parte de continente y una de contenida. Entonces, ahorita vamos a hablar del continente, que es la pared abdominal. Los límites, superiormente, tenemos la apófisis sifoide y la reja costal. En la parte inferior tenemos los huesos ilíacos y púbicos. En la parte posterior tenemos lo que es la columna y los músculos de la pared abdominal posterior. En la parte anterior tenemos la piel y los músculos de la pared abdominal anterior. Y empezando por la piel y el tejido subcutáneo, tenemos que se ubica este tejido subcutáneo se ubica entre la piel y los planos músculo aponeuróticos, de los que hablaremos más adelante. En estos existe una capa fina única de tejido conjuntivo por encima del ombligo, ya que por debajo de la cicatriz umbilical la fascia se divide en una fascia de grasa superficial, conocida como la fascia de Camper, y una fascia más profunda, que es membranosa, o fascia de Scarpa. Estas fascias se pueden utilizar para el correcto cierre del tejido celular subcutáneo después de la reparación de las hernias incisionales. Entonces, como vemos aquí, entonces va la piel, el tejido subcutáneo, que es la capa membranosa del tejido subcutáneo, la fascia de revestimiento superficial. Entonces acá vemos piel, la fascia de Camper, que es la fascia, como sabemos, de grasa superficial, y la fascia de escarpa, que es más una fascia de composición membranosa. Aquí vemos las extensiones de hasta dónde llegan estas capas. Entonces, por ejemplo, acá vemos que la capa membranosa llega hasta la parte de la pelvis del músculo, se inserta en el pubis, y lo que es la fascia de escarpa se continúa hasta la fascia penil, y se agarra, se inserta en las ramas isquiopúbicas y se continúa con la fascia de dardos. Por parte de los músculos, tenemos que su función principal es contener y crear presión en el abdomen. La manera general en la que se clasifican estos músculos de la pared abdominal es en dos: los músculos de la pared anterolateral del abdomen, en los que tenemos el músculo oblicuo externo, el oblicuo interno, el músculo transverso del abdomen, el músculo recto anterior del abdomen y el músculo piramidal, y los músculos de la pared posterior del abdomen, los cuales son el músculo ilíaco, el psoas mayor, el psoas menor y el cuadrado lumbar. Entonces empezamos de superficial a profundo con el músculo oblicuo mayor. Este es el más grueso y superficial de la pared abdominal anterolateral. Su origen viene de la quinta a doceava costillas de su cara externa. Se interdigita con las fibras del serrato anterior y del dorsal ancho. Su inserción viene a ser en la línea alba, el tubérculo del pubis y la cresta anterior del ilion. La inervación viene dada por los nervios intercostales del quinto al 12. Distalmente, este músculo se repliega sobre sí mismo en esta parte
se repliega sobre sí mismo, formando el ligamento inguinal que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis. Y anteriormente, la aponeurosis del oblicuo externo se une con la del oblicuo interno, en esta parte, y pasa por delante del recto del abdomen. Las fibras se entrecruzan con el lado opuesto y forman lo que se conoce como la línea alba. ¿Listo? Entonces esto es por parte del músculo oblicuo mayor. Entonces ahí vemos todo lo que es la aponeurosis. Acá vemos la parte lateral de cómo se interdigita aquí con el serrato y las relaciones que tienen con la espina ilíaca anterosuperior y el dorsal ancho. Seguimos con el músculo oblicuo menor, cuyo origen es la fascia toracolumbar, la línea intermedia de la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior y la fascia del iliopsoas. Este se encuentra entre el oblicuo externo y el transverso, y posteriormente se encuentra cubierto por el dorsal ancho. Olvidé decirle, las fibras del oblicuo externo, del anterior, como pueden ver, van de medial, van a inferior, o sea, van en este sentido, van en un sentido diagonal, es hacia inferior. En cambio, las fibras del músculo oblicuo menor van perpendiculares a estas. ¿Qué quiere decir esto? Que estas van de inferior a medial, superior. A nivel de la línea semilunar, que es esta, la línea semilunar, se transforma en una aponeurosis ancha, en los cuales los 2/3 superiores del recto del abdomen, en los 2/3 superiores del recto del abdomen se divide en dos, anterior y posterior, y en la tercera porción no se divide. Esta se une con la aponeurosis del oblicuo externo y forma la vaina anterior de los rectos, y el borde inferior de la hoja posterior forma la línea arqueada. La inervación se da por los nervios intercostales octavo a doceavo, el nervio iliohipogástrico y el nervio ilioinguinal. Y su acción, cuando se activa de manera unilateral, inclina el tronco hacia el mismo lado y rota el tronco, y bilateralmente flexiona el tronco, comprime el abdomen y estabiliza la pelvis. Entonces aquí vemos, está en un plano más profundo, el oblicuo menor u oblicuo interno. Y aquí vemos entonces la otra relación importante que hay aquí, que es un punto débil que hay en esta parte de la pared del abdomen, el cual se conoce como el triángulo de Petit, el cual está conformado por el oblicuo mayor, el dorsal ancho y el borde anterior de la cresta ilíaca. Y el piso de este triángulo es el músculo oblicuo menor. Por otro lado tenemos el músculo transverso, que es muscular en su zona media y tendinoso en los extremos. Su origen se da del séptimo al doceavo cartílago costal, la fascia toracolumbar, la cresta ilíaca, la espina ilíaca anterior superior y la fascia del iliopsoas. Su inserción va en la línea alba y la cresta del pubis. Este músculo ocupa, como podemos ver aquí, desde la columna vertebral hasta la línea alba, y por su origen se interdigita con las fibras del diafragma. Su inervación va por los nervios intercostales séptimo a doceavo, el nervio iliohipogástrico, el nervio ilioinguinal y nervio genitofemoral. Su acción unilateral rota el tronco hacia el mismo lado y la bilateral comprime el abdomen. Entonces aquí vemos el músculo transverso, sus fibras, como su nombre lo dice, van de manera horizontal, de manera transversa al abdomen. Acá vemos en este corte entonces el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso. Acá vemos la parte en que se convierte en aponeurosis. Y aquí lo vemos en la parte posterior, debajo del oblicuo interno. En esta imagen también vemos, como les mencioné, la interdigitación que hay entre el músculo transverso del abdomen y el diafragma.
Entonces aquí podemos ver en un corte axial lo que es el, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Y acá podemos ver, más adelante vamos a hablar de ello, lo que pasa con la aponeurosis en relación con, con los rectos anteriores. Y acá vemos su inserción en la parte inferior, en el canal inguinal. Entonces vemos el oblicuo externo, que forma la parte, el techo y la parte anterior del canal inguinal, el oblicuo interno y el transverso, que todos llegan aquí al mismo punto y se relacionan con el recto abdominal. Ahora vamos a hablar del músculo recto anterior. Este está envuelto por hojas anteriores y posteriores de la vaina de los rectos, excepto en el tercio inferior, como lo mencionamos cuando hablamos del oblicuo interno. Su origen se da del quinto a séptimo cartílago intercostal y apófisis sifoides del esternón. Su inserción se da en la cresta de la sínfisis del pubis. La inervación va por los nervios intercostales del séptimo al doceavo y su acción es la flexión del tronco, el descenso del tórax y la elevación de la pelvis. Este se une también a la apófisis de los oblicuos externos para formar la línea semilunar, que ya hemos hablado, este que se encuentra aquí. Y el músculo piramidal, que es un músculo accesorio, suele estar ausente en el 20% de la población, que es este músculo pequeñito que vemos acá. Se inserta en la línea alba. Su origen viene del pubis, delante del recto del abdomen, entonces como vemos en esta imagen, va el recto del abdomen y va el músculo piramidal cuando está. La inervación va por el nervio subcostal y su acción es tensar la línea alba. Entonces acá tenemos los nervios que inervan los músculos de la pared anterolateral del abdomen, un resumen para que pues, los tengan ahí después de haberlos mencionado individualmente. Ahora vamos con los músculos de la pared posterior del abdomen. Empezamos con el músculo ilíaco, cuyo origen se da en la fosa ilíaca interna y los alerones sacros. Su inserción, bueno, el ilíaco y el psoas se suelen nombrar como el músculo iliopsoas, pero pues a mí me parece mejor como tenerlos separaditos. Entonces se une en este punto con el psoas y se insertan en el trocánter menor del fémur. La inervación se da por el nervio femoral y los ramos del plexo lumbar. Su acción es la flexión del muslo de la pierna en la articulación femoroacetabular. Tenemos por otro lado el psoas mayor, que su origen se da en las vértebras lumbares y discos intervertebrales. Su inserción es en el trocánter menor y su inervación, como les dije acá, se une con el músculo ilíaco y su inervación se da por el nervio femoral y ramos directos del plexo lumbar. Este es un músculo que puede como hacer su acción de manera bidireccional. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo si tenemos la articulación femoroacetabular bloqueada, este músculo al contraerse va a realizar una flexión del tronco hacia adelante. En cambio, si lo que tenemos bloqueado es el tronco y no la articulación femoroacetabular, lo que se va a realizar es una flexión de la cadera o una inclinación si se activa solo el de uno de los lados. El psoas menor, este también es un músculo accesorio al igual que el músculo piramidal. Su origen se da en los cuerpos de las vértebras de D12 a L1. Su inserción se da en el ligamento pectíneo y la eminencia iliopectínea. La inervación se da por las ramas del plexo lumbar de L1 a L3 y su acción es ayudar a la flexión de la columna. Pues igual es alada más que todo el músculo iliopsoas, pero pues ayuda a esta flexión cuando está presente. Ahora tenemos el cuadrado lumbar, que se origina en la cresta ilíaca y se inserta desde la 12ª costilla a las apófisis transversas lumbares. Su inervación se da por el 12º nervio intercostal y los ramos del plexo lumbar. Y su acción, como tal, es incierta, se dice que ayuda como a lateralizar la columna, pero pues se toma más que todo como un elemento de la pared posterior del abdomen que contiene pues el contenido de la misma. Y acá tenemos un cuadro en el que resumimos todos los nervios que se encuentran implicados en la inervación
de cada uno de los músculos que hablamos anteriormente. ¿Dónde esto? Listo, ahora vamos a hablar de los canales linfáticos. Los canales linfáticos a nivel abdominal, pues al igual que los músculos, pueden estar de manera parietal o de manera visceral. Ahorita vamos a hablar de lo que es el componente parietal, que está en el continente de la pared abdominal. Entonces se dividen en ganglios de la pared anterior y los ganglios de la pared posterior. Los ganglios de la pared anterior vienen de la arteria epigástrica y de la arteria circunfleja ilíaca superficial, y estos drenan a los ganglios inguinales superiores, que son estos que tenemos aquí marcados. Y por otro lado, los posteriores tenemos los abdominoaórticos, que estos rodean a la aorta y la vena cava inferior a nivel lumbar. Estos son los interaortocavo, los preaórticos, los lateroaórticos, los retroaórticos, y por este lado tenemos los precava, los laterocava y los retrocava. Y estos reciben el drenaje de los ilíacos primitivos, del riñón, de los órganos intrapélvicos y del hígado. Listo, bueno, entonces ahora vamos a entrar a hablar de las fascias. La primera es la vaina del recto, que es una banda tendinosa aponeurótica y va a estar compuesta por las aponeurosis de 3 músculos: el oblicuo interno, el oblicuo externo y el transverso del abdomen. Esta vaina del recto pues va a encerrar, como su nombre lo dice, al recto abdominal y al músculo piramidal, y se van a ir fusionando a medida que se acercan a la línea media. Listo, entonces hay otra estructura muy importante que es la línea arqueada, también conocida como semicircular de Douglas, que va a separar esta vaina del recto en 2 capas, una capa anterior y una capa posterior, y esta va a variar dependiendo de si está por encima de esta estructura o por debajo de esta estructura. La línea arqueada se localiza aproximadamente a nivel de la espina ilíaca anterior superior y es el sitio en el que los vasos epigástricos inferiores van a ingresar a la vaina del recto y van a viajar hacia superior, donde se van a hacer pues anastomosis con los vasos epigástricos superiores, como vemos pues aquí en la imagen. Entonces la capa anterior por encima de esta línea va a estar compuesta por la aponeurosis del oblicuo externo y mitad de la aponeurosis del oblicuo interno, ya que esta aponeurosis es bilaminar. Y la capa posterior por encima de la línea arqueada va a estar compuesta por mitad de la aponeurosis del oblicuo interno y por la aponeurosis del transverso del abdomen. Por debajo de la línea arqueada, la capa anterior va a estar compuesta por las aponeurosis de los 3 músculos que conforman la vaina del recto, y la capa posterior pues no va a haber aponeurosis de ningún músculo, sino que va a estar en contacto directo con la fascia transversalis. Listo. Otra fascia pues importante es la línea alba. Esta va a ser la fusión de las aponeurosis del oblicuo externo, oblicuo interno y músculo transverso del abdomen, pues de nuevo, y se va a extender desde el proceso sifoideo hasta la sínfisis del pubis. Cranealmente se va a describir en su parte superior por una porción esternocostal del diafragma y un punto medio en la línea sifopubiana, que tiene la función, digamos, en la parte craneal de sincronizar los movimientos del diafragma con la zona respiratoria de la pared abdominal. Y caudalmente se va a fijar por el ligamento suprapúbico anterior en la cara anterior del pubis y por el ligamento pubiano posterior en la vertiente posterior del pubis. También por el ligamento pectíneo o de Cooper, que ya vamos a ver más adelante. Y básicamente la función de esta fascia es mantener la musculatura abdominal, digamos, a cierta proximidad entre sí. Se describe que tiene su mayor amplitud 3 centímetros por encima del ombligo y tiene distancias variables dependiendo pues del punto de referencia a lo largo de la pared abdominal. Listo, luego está la fascia transversalis, que ya pues la mencioné un poco, es la capa débil fibrosa que va a recubrir la superficie interna del músculo transverso del abdomen y va a estar separada del peritoneo por una capa de grasa que se conoce como la fascia extraperitoneal. Esta capa de tejido conectivo pues forma básicamente un revestimiento continuo alrededor de toda la pared abdominal para las cavidades, pues para la cavidad abdominal y pélvica. Listo. La fascia extraperitoneal va a separar la fascia transversal y del peritoneo, como mencionaba anteriormente, y básicamente se puede dividir en 2, la preperitoneal y la retroperitoneal. La preperitoneal es esta que vemos pues aquí en amarillo, y la retroperitoneal se va a dividir en pararrenal anterior, perirrenal y pararrenal posterior, que es la que vemos pues aquí en naranjita.
Listo. Otra estructura importante es el ombligo. Esta va a ser, digamos que la cicatriz que va a quedar posterior a la ligadura del cordón umbilical. Va a ser, pues, digamos, también una estructura importante que va a surgir del ombligo, es el ligamento umbilical medio o uraco, que va a ser el remanente del conducto alantoideo y el pedículo vitelino. Va a estar compuesto por un rodete circular cutáneo, que es el número uno, en cuyo fondo está el tubérculo umbilical, también conocido como mamelón, que es el número 4, y va a estar separado por un rodete o surco umbilical, que es el número 2. Y va a tener tres planos, un plano cutáneo, pues que es la capa de piel y capa adiposa, un plano fibroso, que es el anillo umbilical, y un plano profundo, donde va a haber una convergencia de formaciones fibrosas y vestigios pues, de los vasos umbilicales. Es importante saber pues, que también es una región caracterizada por la presencia de una red de vasos que pues, aseguran una gran e importante vasculatura, se conoce como el círculo arterial periumbilical. También se describe la fascia umbilical o de Richet, que es un espesamiento de la fascia transversalis que mencionaba anteriormente, y a este nivel pues el peritoneo va a estar firmemente adherido. Listo, ya hablando entonces del peritoneo, es una capa única de serosa, está el parietal y el visceral. Entonces, el peritoneo parietal pues va a cubrir, como su nombre lo dice, pues como la pared del abdomen, y ya el peritoneo visceral, como su nombre lo dice, pues las vísceras dentro de la cavidad abdominal. El peritoneo parietal va a formar un saco que sube pues de forma continua en las paredes abdominales y este suele estar completamente cerrado en los hombres, sin embargo en las mujeres va a tener dos orificios que pues es a través de los cuales van a pasar las trompas uterinas. Y también hay unos, digamos, pliegues del peritoneo a lo largo de la cavidad abdominal en la que se van a formar, digamos, ligamentos y vasos que van a converger también en el ombligo. Está el reflejo de la pared abdominal en la vejiga, el ligamento umbilical medio, que es, pues va a ser el uraco obliterado, como mencionaba anteriormente, los ligamentos umbilicales mediales, que son el remanente de las arterias umbilicales, pues del feto, y los ligamentos umbilicales laterales, que van a estar asociados a los vasos epigástricos inferiores. Listo. Y la vasculatura de la pared abdominal, pues la podemos dividir en una vasculatura profunda y una superficial que van a correr longitudinalmente y van a proveer canales de flujo colateral entre la arteria subclavia y la arteria femoral. Esto es muy importante porque cuando hay obstrucciones, digamos, de la aorta o de la ilíaca que son bilaterales, pues estas, digamos, vasculaturas colaterales van a permitir el flujo a las extremidades inferiores. Entonces, la vasculatura superficial va a estar localizada en el tejido subcutáneo y va a irrigar los tejidos superficiales de la saponeurosis del músculo oblicuo externo y la vaina del recto anterior. Y los músculos y tejidos por debajo de estas capas pues van a estar irrigados por los vasos profundos. Entonces, pues como ya mencioné, el sistema vertical anterior pues va a estar compuesto por la arteria epigástrica superior e inferior, que son las que están pues en morado. El sistema transversal incluye las intercostales y lumbares o subcostales, y el vertical va a incluir la rama circunfleja profunda de la ilíaca externa. Listo, entonces ahondando un poco más en, digamos, esta vasculatura, encontramos la arteria circunfleja profunda, que va a ser rama de la arteria ilíaca externa y con mucha menos frecuencia puede ser pues rama también de la arteria epigástrica inferior. Tiene un curso lateral y vertical por detrás del ligamento inguinal y luego gira medialmente por toda la cresta ilíaca, donde va a perforar el músculo transverso del abdomen. Entre este músculo transverso del abdomen y el oblicuo interno va a, digamos que, proveer diversas ramas que van a irrigar la pared abdominal, sobre todo baja y lateral. Y va a también tener anastomosis con vasos intercostales y lumbares, como mencionaba anteriormente, pues muy importantes. Las arterias musculofrénicas son ramas de la arteria torácica interna y se ubican por detrás del cartílago costal y van a irrigar los espacios intercostales y sobre todo la pared abdominal superior. La arteria epigástrica inferior se va a ramificar pues proveniente de la arteria ilíaca externa y va a pasar medialmente adyacente al ligamento inguinal. Esta va a ascender medialmente por el anillo inguinal interno o profundo, que ya vamos a ver más adelante cuál es, y pues se va, digamos que a hacer anastomosis con la arteria epigástrica superior. Y finalmente la arteria epigástrica superior, que es rama de la arteria torácica interna, también va a ingresar la vaina de los rectos en el séptimo cartílago costal aproximadamente. Se van a estomosar con la arteria epigástrica inferior, como mencionaba pues anteriormente, este es el sistema vertical, y también se comunica lateralmente con las arterias intercostales, subcostales y lumbares.
Y ya en la vasculatura superficial tenemos los vasos epigástricos superficiales que van a viajar pues por el tejido subcutáneo, desde la arteria femoral hasta el ombligo y a medida que se aproximan al ombligo pues se van a ramificar extensivamente como podemos ver en la imagen. La arteria pudenda externa que tiene un curso medial y diagonal que va desde la arteria femoral y van a irrigar las regiones del mons pubis y se ramifica extensivamente a medida que se acerca a la línea media y los vasos ilíacos circunflejos superficiales que provienen de la arteria ilíaca externa o femorales o femoral. Listo, como les contaba antes, pues son muy importantes estos canales de flujo colateral porque en este estudio, por ejemplo, se vio en varios reportes de caso que la isquemia de miembros inferiores documentada pues por arteriografía empeoraba o era mucho, digamos, más grave cuando se realizaban incisiones transversas en el abdomen que interrumpían los vasos de la pared abdominal. Entonces, la interrupción de esta red de vasos colaterales por medio, digamos, de la incisión que aparece acá, que se describe que se llama de Chevron, o incisiones subcostales también, pues participan en la insuficiencia vascular de miembros inferiores, sobre todo en pacientes que tenían pues enfermedades vasculares preexistentes. Entonces, precisamente esta, digamos, red de flujo sanguíneo colateral, pues es muy importante en este tipo como de pacientes y situaciones pues quirúrgicas. Listo. Y ya entrando pues al canal inguinal o región inguinal es la zona de unión que nos va pues a permitir la unión de la pared anterior del abdomen y el muslo. Entonces está el proceso vaginal o bolsa peritonal que es la continuación de la fascia transversalis y digamos que esta va a formar la capa más profunda. Luego va a estar cubierta por la musculatura del oblicuo interno y el músculo transverso del abdomen no va a dar origen a ninguna cubierta del proceso vaginal. Y la capa más superficial va a ser la aponeurosis del oblicuo externo. El proceso vaginal más adelante se transforma en una estructura tubular que va a tener como varias capas y cubiertas, como podemos ver en la imagen, que van a proceder de la pared anterior del abdomen. Y otra estructura muy importante es el gubernáculo, que es, digamos, el último acontecimiento en el desarrollo de descenso de los testículos al escroto de los ovarios a la cavidad pélvica y se extiende desde el límite inferior de la gónada en desarrollo hasta las prominencias labioscrotales. Y también el proceso vaginal, pues como podemos ver en la imagen, se va a situar inmediatamente por delante del gubernáculo en el conducto inguinal. Entonces, en los hombres, el descenso de los testículos con todos los vasos, nervios y conductos que acompañan pues el conducto inguinal y rodean las mismas capas faciales de la pared del abdomen, digamos que se completa una vez se forma el cordón espermático. En cambio, en las mujeres, los ovarios descienden a la cavidad pélvica y quedan en relación con el útero. Por lo tanto, la única estructura que va a pasar por el conducto inguinal, pues son dos, el ligamento redondo del útero y el vestigio pues, del gubernáculo. Listo. Entonces, el conducto inguinal pues va a ser una parte medial de la región inguinal que está entre la espina púbica y la parte medial del ligamento inguinal. Se dirige hacia abajo y hacia adentro, por encima y paralelo a la mitad inferior del ligamento inguinal y empieza desde el anillo inguinal profundo, sigue aproximadamente 4 o 6 centímetros y termina en el anillo inguinal superficial. Como dije anteriormente, pues va a comunicar la cavidad abdominal con los planos superficiales de la región pubiana. Entonces, lo más importante es conocer los límites, los vamos a dividir entre paredes y bordes. Esta es la pared anterior que lateralmente va a estar reforzada por las fibras del músculo oblicuo interno y medialmente solamente por la aponeurosis del músculo oblicuo externo. La pared posterior va a estar formada en toda su longitud por la fascia transversalis y va a estar reforzada en su tercio interno por el tendón conjunto, también conocido como os inguinal o ligamento de Henle, que va a ser una unión de las inserciones del músculo transverso del abdomen y el oblicuo interno. El borde superior va a estar formado por las fibras arqueadas de los músculos transversos del abdomen y el oblicuo interno, y el borde inferior va a estar formado por la mitad interna del ligamento inguinal y el tracto iliopubiano o iliopúbico. Listo. Ahora ligamentos como de importancia en esta región está el ligamento inguinal o de Pupart, que en sentido oblicuo desde la espina y la cantera superior hasta la espina púbica va a ser, digamos que este extremo inferior de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Está el ligamento lacunar o de Gimbernat, que es el que está pues en naranja, y va a ser una estructura triangular del ligamento inguinal que se une al tubernáculo púbico. Y luego está el arco iliopectíneo, que es este verde que se ve aquí, y nos va a dividir básicamente esta región en una laguna muscular y una laguna vascular. La laguna muscular va a estar compuesta por el arco iliopectíneo,
perdón, no, el músculo iliosoas, el nervio femoral medialmente y el nervio cutáneo femoral, y la laguna vascular va a estar compuesta por el anillo femoral y da pues de lateral a medial paso a la arteria ilíaca externa, que aquí se va a volver pues obviamente la arteria femoral, a la vena femoral, que aquí se vuelve ilíaca externa, y al ramo femoral del nervio genitofemoral. Listo. Otro ligamento de importancia es el ligamento de Cooper o pectíneo, que va a estar formado por fibras que digamos que parecen ser como prolongaciones del ligamento lacunar y van a estar en contacto con la cresta pectínea del hueso coxal. Va a estar formado sobre, digamos, un espesamiento muy fibroso y denso del músculo pectíneo y es la porción lateral del ligamento lacunar. Está el tracto iliopúbico, la cintilla iliopubiana de Thomson, que son fibras dependientes de la fascia transversalis, ubicado profundo y paralelo al ligamento inguinal. Y el ligamento interfoveolar, que como vemos es esta parte como gruesa de acá y es un espesamiento de la fascia transversalis. Los anillos, como les mencionaba antes, pues está el anillo inguinal profundo y el superficial. El profundo va a ser el comienzo del conducto inguinal y va a ser ese punto medio entre la espina ilíaca y la sínfisis del pubis. Va a estar por encima del ligamento inguinal e inmediatamente lateral a los vasos epigástricos inferiores. Y el anillo inguinal superficial va a ser esa abertura en forma triangular que se abre desde la aponeurosis del músculo oblicuo externo. Va a estar limitado abajo y lateralmente por las fibras del pilar lateral de las aponeurosis del músculo oblicuo externo y arriba y medialmente por las fibras del pilar medial de la aponeurosis de este mismo músculo. Listo. Y el anillo femoral, pues es a través del cual pues atraviesan vasos linfáticos y nódulos linfáticos y también pues otras estructuras muy importantes como la vena femoral y los vasos femorales. Entonces, este va a ser de importancia porque constituye un punto débil de la pared del abdomen que va a estar únicamente limitado y cerrado por la fascia transversalis, que a este nivel pues va a formar el tabique femoral por donde pueden producirse hernias femorales o crurales. Anterior va a estar limitado por el haz iliopúbico, ligamento inguinal, posterior por el ligamento de Cooper o pectíneo, medial por el ligamento lacunar y la vena femoral, digamos que hacia la parte lateral, como podemos pues, observar. Listo. Y finalmente el contenido del canal inguinal, pues obviamente va a variar dependiendo de si se es hombre o mujer. Entonces, en los hombres va a estar compuesto por el conducto deferente que va a proveer del epidídimo, por el músculo cremaster, por la arteria y vena del conducto deferente, por la arteria testicular, por la vena testicular, el plejo venoso pampiniforme, la arteria y vena cremastéricas, el ramo genital del nervio genitofemoral que va a inervar el músculo cremaster y ramos genitales también del nervio hipogástrico, ilioinguinal y genitofemoral, las fibras aferentes simpáticas y viscerales de los plejos testicular e hipogástrico inferior, vasos linfáticos y vestigios del proceso vaginal. Van a ingresar por el anillo inguinal profundo y van a seguir a través de todo el conducto inguinal a través del anillo inguinal superficial. Aquí va a adquirir tres cubiertas faciales importantes durante este recorrido. Está la fascia espermática interna, que va a ser, como su nombre lo dice, la capa más profunda, y va a surgir de la fascia transversalis y va a estar insertada en los bordes del canal inguinal profundo. La fascia cremastérica, que es como la de la mitad, va a estar asociada al músculo cremaster y es la capa media que procede del músculo oblicuo interno. Y la capa espermática externa, que va a ser la capa más superficial y va a proceder de las aponeurosis del músculo oblicuo externo y va a estar insertada en los bordes del anillo inguinal superficial. Listo. Y el contenido de las mujeres pues va a ser mucho más sencillo, como les mencionaba antes, es el ligamento redondo del útero y el ramo genital del nervio genitofemoral. Listo. Y ya para finalizar, pues unas, digamos que áreas anatómicas de interés para el cirujano pues general, está el triángulo de Hesselbach, que va a ser, digamos, donde se clasifiquen las hernias inguinales directas, que pues va a ser la charla que veremos pues en la siguiente ocasión, y se describe que es por dentro de los vasos epigástricos inferiores. Entonces va a estar limitado lateralmente por la arteria epigástrica inferior, medialmente por el músculo recto del abdomen e inferiormente por el ligamento inguinal. Y estos tres triángulos, digamos, también de interés es el triángulo del peligro por su gran componente, digamos, de vasos
Va a incluir vasos celíacos externos, la vena ilíaca circunfleja profunda, el nervio femoral y la rama genital del nervio genitofemoral. Está el triángulo del dolor, pues que también es importante porque a través de él, digamos que atraviesan bastantes estructuras nerviosas. Está delimitado por el haz iliopúbico y los vasos gonadales. Va a incluir el nervio cutáneo femoral, el nervio femoral del nervio genitofemoral y los nervios femorales. Y finalmente el círculo de la muerte, que es la continuación vascular que va a estar formada por los vasos ilíacos, la ilíaca interna, la epigástrica inferior y los ilíacos externos, que todos los podemos visualizar en esta imagen. Y listo, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Daniela y María Paula. Si pueden dejar sus preguntas en el chat, por favor, o levantar la mano si las quieren hacer. Y no sé si el doctor Casas nos quiera comentar algo acerca de la presentación y nos quiera hablar al respecto. Hola a todos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, primero que todo, felicitarlos. Creo que es una presentación muy completa. De hecho, nada que envidiarle a como si fuera de residente o de congreso. Pues creo que no hay mucho que agregar. Sí me gustaría hacer un poquito de énfasis en las funciones de la pared abdominal. Bueno, no solo contener el continente abdominal y hacer presión, sino esa presión tiene diversas funciones que vale la pena desglosar porque tienen una gran importancia para la respiración. Entonces, la respiración, pues no solo el diafragma y los músculos intercostales, sino los músculos de la pared abdominal tienen una gran importancia. Y también para poder hacer deposición es muy importante, también para poder caminar, para poder correr, para girar el tronco, es muy importante. Entonces, creo que podría hacer un poquito más de énfasis en eso, pero para lo que, digamos, un cirujano necesita saber, pues yo creo que todo quedó mencionado. Muy bien, felicitaciones. Listo, muchas gracias, doctor. No hemos recibido preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, y lo otro es que tengan en cuenta ya la aplicación práctica de esto. Entonces, saber la anatomía es como cuando uno se va de viaje y tiene el mapa de la ciudad a la que va, es saber por dónde uno va a ir. Y obviamente para todo lo que es cirugía, la pared abdominal es súper importante. Entonces, es muy importante también para el cierre de cavidad. Cuando uno va a cerrar, uno no sutura el músculo, sino va suturando las fascias. Entonces, poderlas identificar, hay que buscarlas donde deben estar y saberlas de cierta forma usar en pro de lo que necesita el paciente. Hay pacientes que tienen eventuaciones muy grandes y no se puede lograr eso de los cierres completos. Entonces, uno debe identificar la anatomía y con base en esa anatomía saber cómo va a plantearle una solución para la cervix. Entonces, en las veces que, digamos, uno no logra hacer los cierres completos, uno puede volver los espacios que hay entre los músculos y las fascias que se describen como espacios virtuales, uno los puede volver reales. Y en esos espacios, al hacer esa separación, uno puede ganar terreno y puede fijar las mallas en esos espacios y en esas fascias para lograr, para poder cerrar el cierre de la cavidad. Entonces, es como la parte práctica de esto y obviamente pues conocer la región inguinal es muy importante cuando uno opera hernias inguinales. Bueno, hay
El dicho, uno cuando empieza a leer de estos temas siempre sale la historia y pues se encuentran descripciones anatómicas desde mucho antes de Leonardo da Vinci, desde más o menos desde Hipócrates se describe la región inguinal y su complejidad. Entonces es clave poder identificarla para saber cómo intervenir. Muchas gracias, doctor Casas. Definitivamente no nos llegaron preguntas, entonces yo creo que damos cierre a la presentación aquí. Realmente pues agradecerle nuevamente a María Paula y a Daniel y pues al doctor Casas por acompañarnos. Listo, muchas gracias Alejandro y a todos. Y nada, quedo pendiente para otras invitaciones. Gracias, doctor.